Hola, escuchadores. Voy a leer unos de los cuentos. Probablemente después leeré otros de este libro de Roberto Bolaño, El secreto del mal. Voy a leer el primero de los cuentos. Este libro viene a ser como una armadura inevitablemente incompleta del que iba a ser el cuarto libro de relatos de Roberto Bolaño. Las piezas y esbozos narrativos que reúne aquí tiene por base un archivo de textos muy tardíos en el que Bolaño trabajó hasta poco antes de morir. El título que engloba el conjunto es el mismo que el de un cuento que comienza así. Dice: este cuento es muy simple, aunque hubiera podido ser muy complicado. También es un cuento inconcluso porque este tipo de historia no tiene un final. Palabras que ilustran el carácter que comparten todas estas piezas, ¿no? Acerca de las cuales escribe Ignacio Echeverría, que es el responsable de esta edición. Comenta Echeverría: es toda su narrativa, y no solo El secreto del mal, la que parece regida por una poética de la inconclusión, como ya ocurría en los libros Putas asesinas y El gaucho insufrible. De nuevo ahí es donde se entremezclan, junto a relatos propiamente dichos, textos de naturaleza no narrativa, conforme a la vez más acusada tendencia de Bolaño a confundir las fronteras genéricas con el propósito de fecundarlas. Entonces, volviendo a este libro, El secreto del mal, voy a leer el primer cuento, que se llama La colonia Linda Vista. Y dice así: cuando llegamos a México en 1968, pasamos los primeros días en casa de un amigo de mi madre y luego alquilamos un departamento en la colonia Linda Vista. He olvidado el nombre de la calle, aunque a veces creo que se llamaba Aurora, pero puede ser que me confunda. En Blanes viví durante años en un piso de la calle Aurora, por lo que me parece poco probable que también en México hubiera vivido en otra calle Aurora. Si bien es cierto que este nombre es bastante usual y que muchas calles de muchas ciudades lo llevan. La calle Aurora de Blanes, en cualquier caso, no tenía más de 20 metros y se podría decir que más que calle era un callejón. En cambio, la calle Aurora de la colonia Linda Vista sí realmente se llamaba así. Era una calle estrecha pero grande, al menos de 4 cuadras, y allí vivimos durante el primer año de nuestra larga estancia en México. La mujer que nos alquiló la casa se llamaba Eulalia Martínez. Era viuda y tenía 3 hijas y un hijo. Eulalia habitaba en la planta baja del edificio, un edificio que entonces me parecía normal, pero que ahora, en el recuerdo, se me aparece como un conjunto de anomalías y de torpezas, pues la segunda planta, a la que se llegaba subiendo una escalera al aire libre, y la tercera, a la que se accedía mediante otra escalera de metal, habían sido levantados mucho después y posiblemente sin permiso de obra. Las diferencias eran notorias. La casa de la primera planta tenía el techo alto, un cierto empaque, era fea, pero había sido construida siguiendo los planos de un arquitecto seguramente. La segunda y la tercera planta eran improvisaciones del gusto estético de doña Eulalia y de la maña de un albañil de confianza. Detrás de esas adiposidades arquitectónicas se hallaba una razón no meramente mercantil. La dueña de nuestro departamento tenía 4 hijos y los 4 departamentos de las 2 plantas adicionales fueron construidos para ellos, para que siguieran cerca de su madre cuando se casaran, calculo. Cuando nosotros llegamos ahí, sin embargo, solo estaba ocupado el departamento que quedaba justo arriba del nuestro. Las 3 hijas mayores de doña Eulalia estaban solteras y vivían con su madre en la casa de abajo. El hijo menor, Pepe, era el único que se había casado y vivía encima de nosotros junto a su mujer.
Lupita. Ellos fueron nuestros vecinos más cercanos durante aquel tiempo. De doña Eulalia, poco más es lo que puedo decir. Era una mujer voluptuosa y había tenido suerte en la vida, y posiblemente era más mala que buena. A sus hijas apenas las conocí. Eran lo que en aquellos lejanos años se conocía como solteronas, y arrastraban ese destino tan bien como podían, es decir, mal, o en el mejor de los casos, de una forma resignada y oscura, forma que iba dejando huellas imperceptibles en las cosas o en los recuerdos de las cosas que uno tiene después, cuando todo se ha desvanecido. Se las veía poco y yo las veía poco. Consumían telenovelas y hablaban mal de las otras mujeres del barrio, con quienes se cruzaban en el almacén o en el oscuro zaguán donde una india esquelética vendía tortillas de nixtamal. Pepe y su mujer, Lupita, eran diferentes. Mi madre y mi padre, que por entonces eran 3 o 4 años menores de lo que yo soy ahora, se hicieron amigos de ellos casi de inmediato. A mí me interesó Pepe. En el barrio todos los muchachos de mi edad lo llamaban el piloto, porque era piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, por eso. Su mujer se dedicaba a las labores de la casa. Antes de casarse con Pepe, había trabajado de secretaria o de administrativa en una oficina pública. Los dos eran o trataban de ser simpáticos y hospitalarios. A veces mis padres subían a su casa y se quedaban un rato allí escuchando discos y bebiendo. Mis padres eran mayores que Pepe y Lupita, pero eran chilenos, y los chilenos en aquella época se veían a sí mismos como el sumum de la modernidad, al menos en Latinoamérica. Y la diferencia de edad quedaba borrada por el talante francamente juvenil que exhibían mis dos progenitores. En alguna ocasión yo también subí a casa de ellos. Pepe tenía una sala o un living, como le llamábamos nosotros, bastante moderno, y un tocadisco que parecía recién comprado. En las paredes y sobre los aparadores del comedor había fotos de él y de Lupita y fotos de los aviones que él piloteaba, aunque de eso, que era lo que a mí más me interesaba, prefería no hablar, como si estuviera permanentemente constreñido por algún secreto militar. Información clasificada lo llamaban los norteamericanos en sus series. Secretos militares de la Fuerza Aérea Mexicana que en el fondo no le quitaban el sueño a nadie, salvo a Pepe, que tenía un sentido del deber y de la responsabilidad bastante extraño. Poco a poco, por conversaciones oídas a la hora de la cena o mientras yo estudiaba, me fui haciendo una idea de la situación real de nuestros vecinos. Llevaban 5 años casados y aún no habían tenido hijos. Las visitas al ginecólogo no escaseaban. Según los médicos, Lupita era perfectamente capaz de tener hijos, y los exámenes hechos a Pepe revelaban lo mismo. El problema era mental, habían dicho los médicos. La madre de Pepe, a medida que pasaban los años y no la hacían abuela, le fue cogiendo ojeriza a Lupita. Esta una vez le confesó a mi madre que el problema residía en la casa y en la cercanía de su suegra. Si se fueran a otra parte, le dijo, probablemente no tardaría en quedar embarazada. Creo que Lupita tenía razón. Un apunte más. Pepe y Lupita eran bajos de estatura. Yo, que en aquella época tenía 16 años, era más alto que Pepe. Así que supongo que Pepe no medía más de 1,65 m y Lupita, con suerte, andaría por el 1,58 m. Pepe era moreno, con el pelo muy negro y una expresión reflexiva en el rostro, como si constantemente anduviera preocupado por algo. Todas las mañanas salía a trabajar vestido con el uniforme de oficial de la Fuerza Aérea. Su afeitado era perfecto, salvo los fines de semana en que se ponía una sudadera y unos pantalones vaqueros
y no se afeitaba. Lupita tenía la piel blanca, el pelo teñido de rubio, casi siempre con permanente, que se hacía en la peluquería o ella sola, con una maletita en donde había todo lo necesario para el pelo de una mujer y que Pepe le trajo desde Estados Unidos. Lupita siempre solía sonreír cuando saludaba. A veces desde mi cuarto los escuchaba hacer el amor. En aquella época empecé a escribir con cierta asiduidad y me quedaba despierto hasta muy tarde. Mi vida no me parecía nada excepcional, de hecho estaba insatisfecho con todo. Y escribía hasta las 2 o las 3 de la mañana, y era a esa hora cuando de improviso empezaban los gemidos en el departamento de arriba. Al principio todo me parecía normal. Si Pepe y Lupita querían tener un hijo, tenían que coger. Pero luego empecé a hacerme algunas preguntas. ¿Por qué empezaban tan tarde? ¿Por qué no oía voces antes de que empezaran los gemidos? De más está decir que todo lo que sabía de sexo en aquella época lo había aprendido en el cine o leyendo revistas pornográficas. Es decir, sabía muy poco, pero lo suficiente como para presentir que en el departamento de arriba ocurría algo raro. La relación sexual de Pepe y Lupita se me aparecía de improviso ornada de gestos ininteligibles, como si en el departamento de arriba se llevaran a cabo escenas de sadomasoquismo, un sadomasoquismo que no conseguía visualizar del todo, que estaba rígido, más que por acciones que provocaran dolor y placer, por movimientos teatralizados que Pepe y Lupita interpretaban contra sí mismos y que paulatinamente los estaban transformando. Exteriormente esto apenas era perceptible. De hecho, no tardé en llegar a la fatua conclusión de que solo yo lo sabía. Mi madre, que de alguna manera era amiga de Lupita y receptora de sus confidencias, creía que con mudarse de casa se solucionarían todos los problemas de la pareja. Mi padre no tenía opinión. En realidad, recién llegados a México, bastante teníamos con lo que a diario nos deslumbraba como para preocuparnos de los misterios de nuestros vecinos. Cuando recuerdo esa época veo a mis padres y a mi hermana y luego me veo a mí y el conjunto que aparece ante mis ojos es de una desolación abrumadora. A 6 cuadras de nuestra casa se levantaba un supermercado gigante, a donde mi familia iba los sábados a hacer la compra de toda la semana. Eso lo recuerdo con profusión de detalles. Y también que por aquella época empecé a estudiar en una preparatoria del Opus Dei, aunque en descargo de mis padres, debo decir que estos en su vida habían oído hablar de estas instituciones. Yo mismo tardé más de un año en enterarme de en qué lugar endemoniado estaba estudiando. Mi maestro de ética era un nazi confeso, pero lo curioso es que se trataba de un chapaneco pequeñajo y ahindiado que había estudiado becado en Italia. En el fondo, un tipo simpático y estúpido, al que los nazis de verdad no hubieran dudado en exterminar. Y mi maestro de lógica creía en la voluntad heroica de José Antonio. Muchos años después en España alcancé a vivir en una avenida José Antonio. Pero lo cierto es que yo, como mis padres, no me enteraba de nada. Los únicos interesantes eran Pepe y Lupita, y un amigo de Pepe, de hecho el único amigo de Pepe. Un tipo rubio, el mejor de su promoción,
un tipo alto y delgado que había sufrido un accidente mientras piloteaba su avión y ya no podía volar nunca más. Casi todos los fines de semana aparecía por la casa y después de saludar a la madre y a las hermanas de Pepe, que lo adoraban, subía a la casa de su amigo y se dedicaban a beber y a ver tele mientras Lupita preparaba la comida. Otras veces aparecía entre semanas y entonces llegaba vestido con el uniforme, un uniforme que me cuesta visualizar. Yo diría que era azul, pero es probable que me equivoque. Si cierro los ojos y trato de evocar a Pepe y a su amigo Rubio, los veo con uniformes verdes, un verde claro, un uniforme bonito para los dos pilotos. Junto a Lupita, que va vestida con una falda azul, ella sí de azul, y una blusa blanca. A veces el Rubio se quedaba a comer. Mis padres se acostaban y arriba seguía la música. En mi casa yo era el único que permanecía despierto porque justamente a esa hora comenzaba a escribir. Y de alguna manera el ruido que venía del piso de arriba me hacía compañía. A eso de las 2 de la mañana las voces y la música cesaban y se hacía un silencio extraño en todo el edificio. No solo en el departamento de Pepe, sino también en el nuestro y en la casa de la madre de Pepe, que sostenía las ampliaciones y que a esa hora parecía chirriar, como si los pisos que habían crecido encima le pesaran demasiado. Y entonces yo solo oía el viento nocturno del Distrito Federal y las pisadas del Rubio que se aproximaban a la puerta, seguido de las pisadas de Pepe que lo acompañaba, y después alguien bajaba las escaleras, las mismas pisadas, pero en nuestro rellano, y luego bajaban las escaleras hasta la primera planta y alguien abría el portón de hierro y luego las pisadas se perdían en la calle Aurora. Entonces yo dejaba de escribir. No recuerdo qué escribía. Algo malo, sin duda, pero algo largo y que me mantenía en vilo. Y entonces aguardaba los ruidos que no se producían en el piso de Pepe, como si tras marcharse el Rubio, todo allí, incluido Pepe y Lupita, se hubieran de improviso congelado.